Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Hoy les quiero compartir este video donde les voy a mostrar todas las herramientas básicas que se necesitan para la decoración. Vamos a comenzar por los punteros. Este set yo lo compré cuando comencé con el canal en YouTube, ya hace cerca de 2 años, y es de las herramientas que más utilizo, así que les recomiendo que si están iniciando o quieren comprar herramientas nuevas y aún no tienen punteros, pues se los recomiendo porque les van a encontrar muchísima utilidad. Los punteros no solo te van a servir para hacer punto, obviamente, sino también para hacer flores, para adherir pedrería. Te van a servir también, por lo menos yo al principio, cuando no tenía una punta de cera, los utilizaba y aún hoy los sigo utilizando para esto. Por lo general vienen con ambos extremos diferentes, es decir, cada uno trae una medida en cada lado, desde más grandes o más pequeños. De hecho, hay uno que la medida es como la de un punzón y para hacer puntos bien pequeñitos es ideal. Yo tengo otros dos aparte. De hecho, tengo varios punzones, pero los que más utilizo son estos 3 que les estoy mostrando ahora. Ahora vamos a pasar para la punta de cera y el punzón. Esta herramienta es básica, aunque no es que sea imprescindible. Yo te recomiendo que la tengas porque te va a servir para colocar la pedrería. Con la punta de cera la tomarías y la colocarías donde quieres que vaya, y con el otro extremo, que es un punzón, puedes acomodarla y también utilizar este extremo, el del punzón, para hacer algunos puntos pequeños. Aunque se ve un poco gastada, sigue estando en perfecto estado, y es porque yo la utilizo muchísimo y ha ido perdiendo el color dorado, pero la verdad es que es súper útil. Ahora quiero mostrarles los pinceles más económicos que yo tengo. Estos pinceles que ven aquí son unos pinceles que conseguí en un set económico. Mis primeros pinceles para decorar uñas fueron iguales a esto, de hecho aún los tengo, y los compré en AliExpress. Yo los he utilizado muchísimo y aún me verán en algunos videos. Les voy a dejar algunos de muestra, algunas miniaturas y también los enlaces para que los vean, donde aún yo sigo utilizando estos pinceles. El pincel abanico tengo varios de ellos porque los he comprado en diferentes sets, siempre viene uno, y te va a servir para hacer difuminados y también a veces para aplicar glitter y algún tipo de decoración. Este es el punzón que trae este set económico, se los mostré hace un momento junto con los otros que yo tengo de diferentes tipos y que he comprado por separado. Algunos de estos pinceles para detalles vienen con demasiadas cerdas y son muy gruesos como para hacer líneas delgaditas, entonces con una tijerita quitas todos los que tú creas necesario y luego ya te quedan perfectos para hacer líneas bien delgadas y detalles. Este pincelito es el que utilicé para hacer el diseño de las margaritas, que se los voy a compartir también para que lo vean si no lo han visto aún. Es un pincelito redondo y a mí me gusta mucho para hacer pétalos y algunos detalles pequeñitos. También sirve a veces como pincel para detalles, pero si no vas a hacer líneas muy delgadas. Este es un pincel plano, no es de los que realmente a mí me gusta utilizar. Los que vienen con las cerdas así blancas, siento que son un poco duras y no hacen las pinceladas como a mí me gusta. A diferencia de estos que también vienen en el mismo set, tienen las cerdas un poco más suaves. Las cerdas vas a notar que son como marrón o naranja y están un poquito manchados, pero es por los pigmentos de las pinturas que yo utilizo, porque yo los cuido muchísimo y aunque estén un poco manchados me siguen funcionando muy bien. Estos pinceles de aquí también son de un set económico y son de mejor calidad que los anteriores. Las cerdas son más suaves, me parece que son más resistentes también,
y no los he utilizado aún. Ya más adelante quizás lo vean si no les he subido ya algún video cuando ustedes vean utilizándolos, pero ya los he tocado y puedo ver que son muy buenos. Ahora vamos a pasar a los pinceles para detalles. Estos pinceles que ven aquí son los que más yo utilizo para hacer mis decoraciones y me gustan muchísimo porque son de muy buena calidad. Además los puedes comprar de uno en uno, no tienes que comprar un set completo, sino que puedes seleccionar específicamente los que tú quieras. Y esa es una de las cosas que más me gusta, porque a veces no podemos invertir en comprar muchos pinceles, pero necesitamos uno o dos específicamente, y así podemos irlos adquiriendo poco a poco. Este que ven aquí es uno de mis favoritos porque trae por ambos extremos diferentes medidas. Uno creo que era 7 milímetros y del otro son 5 milímetros, si mal no me acuerdo. Y es muy bueno también, es de muy buena calidad, al igual que los dorados, son de los mejores que yo tengo. Estos son mis pinceles para detalles más nuevos, los acabo de comprar prácticamente y los he estado probando, son muy buenos, me funcionan de maravillas. Vienen 3 juntos y otro lo compré por separado. Los 3 que vienen en un set son como un 0, doble 0 y triple 0, pero realmente esto en la página no aparece. Lo que sí les puedo decir es por la experiencia que tengo, por los que he comprado anteriormente, que es más o menos así. Este es mi favorito, a mí me gusta mucho comprar estos pinceles que son de aproximadamente 5 milímetros, porque para hacer los detalles pequeños y hacer espirales, esos detalles en los que necesitas un mayor control, en mi opinión son los ideales. Este me gusta muchísimo, además de que casi todos los que les he mostrado son de un material como aluminio o son de metal. Entonces creo que duran muchísimo más que los pinceles que son de madera, porque no absorben el líquido, no absorben el agua ni las pinturas, entonces no se tienden a echar a perder ni a estropear tan fácilmente. Este de aquí es uno de mis pinceles favoritos, es un pincel angular número 2 y es de los que más he utilizado para mis videos, así que se van a encontrar infinidades de videos en el canal donde yo les muestro diseños hechos con este pincel. Es un pincel muy versátil, digamos que puedes hacer muchísimos tipos de flores, pétalos, hojas con él. Y a mí me encanta, la verdad, no les puedo decir otra cosa, tienen las cerdas súper suaves, es uno de los que les dejo siempre en la cajita de información. Estos pinceles de aquí de punta de silicona me gustan mucho porque te van a ayudar a adherir lo que es el foil, también las pegatinas, las cintillas. De hecho por aquí les voy a dejar algún video para que vean a algunos a los que me refiero donde yo los he estado utilizando. Ahora quiero mostrarles un poco las pinturas acrílicas. Esto es algo que van a necesitar muchísimo, sobre todo si quieren hacer decoraciones sobre esmalte tradicional. Si van a hacerlo sobre esmalte semipermanente, no tanto, porque tienen la posibilidad de hacerlo con painting gel o incluso con el mismo esmalte semipermanente. Estas pinturas que les voy a estar mostrando son las que más yo utilizo. Una de ellas las tienen en la cajita de información y las otras las compré en una papelería, así que no tengo enlace porque no las compré por internet. Yo por muchísimas razones creo que las pinturas acrílicas son mejores para hacer decoración que el esmalte, aunque yo sé que muchos de ustedes tienen dificultades para conseguirlo. Les digo esto porque yo por lo menos siento que te facilita muchísimo el trabajo. Si cometes algún error lo puedes limpiar ya sea con agua o con alcohol y no te daña para nada el esmalte. En el caso de que tú estés haciendo una decoración con esmalte y quieras retirar algún detalle porque no te haya gustado, no lo puedes hacer si no retiras todo completamente. Esta es una plaquita o una paleta, no sé cómo ustedes conocen esto, que es para poner los esmaltes o las pinturas acrílicas en mi caso
a la hora de que vas a trabajar con ellas y vas a cargar el pincel. Y esto es algo que yo utilizo muchísimo. Tengo otra que es diferente, que también me han visto utilizarla, y ahora tengo esta nueva y es una herramienta súper útil. Ahora quiero mostrarles algunos detalles o accesorios para la decoración. Estas piedrecitas las pueden comprar en un montón de sitios y vienen así de diferentes colores, son de imitación y son súper económicas. Y para decorar los centros de las flores vienen muy bien porque puedes combinar y contrastar colores y así te va a quedar precioso los diseños con estas piedras. Tengo también estas de aquí que son como de un poco de mejor calidad que las anteriores y son muy lindas, la verdad es que son una belleza. Traen de diferentes tamaños y las puedes utilizar para hacer un montón de diseños. Algo que también te va a servir para hacer decoraciones son las cintillas. Yo tengo estas que no las he utilizado, las compré hace poco y son muy buenas tanto para hacer líneas como para decorar con ellas específicamente. Estas también son cintillas, solo que son diferentes, vienen en este formato así como en rollitos y me gustan bastante, las he utilizado para hacer algunos videos. De hecho, de los primeros que hice fue utilizando algunas cintillas para hacer líneas con ellas o para bien utilizarlas específicamente a ellas como parte de la decoración. Estas de aquí son algunas de las hojitas de oro que tengo y son súper económicas, las puedes conseguir en diferentes formatos y también en diferentes cantidades en muchísimas tiendas y te van a servir para hacer un montón de decoraciones diferentes. Estos son algunos balines de los que yo tengo, pero les muestro específicamente estos porque son los que más estoy utilizando últimamente. Son bien pequeñitos y traen de diferentes colores para hacer todo tipo de decoración y son una belleza realmente. Por último, quiero enseñarles estas esponjitas que yo compré, aunque sé que se pueden utilizar también las que normalmente tenemos en la cocina para fregar y todo lo demás. Estas esponjitas las quiero para hacer diseños con difuminados porque algunos de ustedes me lo han estado pidiendo y como nunca lo he hecho en el canal me gustaría hacerlo en algún momento. Tienen una textura súper suave y por eso también quise comprarlas, porque las que uno utiliza generalmente para fregar tienen una textura un poco más gruesa y los hoyitos un poco más grandes, entonces creo que darían una textura diferente. Y para resumir, las herramientas que más yo utilizo son los pinceles para detalles, los pinceles planos y también el pincel angular, además de los punteros. Esas son las herramientas que más yo utilizo y que les recomiendo a ustedes conseguir. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.